Hoy, mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de mensajes, estudiando el libro de Nehemías. Y, mis hermanos, no es casualidad que el Señor esté hablando un tema tan específico el día de hoy. Y tienes que estar aquí. Y el Señor hoy te ha puesto a estar aquí. Quizás había muchas cosas por las cuales pudiste haber faltado el día de hoy, pero el Señor te puso hoy a estar aquí. Pero la realidad de las cosas es que el Señor quiere confrontar tu vida. El Señor hoy quiere hablar a tu vida, quiere transformar tu vida, pero para eso necesita confrontarte. ¿Qué es confrontar? Muchas veces tiene que haber una reflexión en nuestra vida, tiene que haber un escaneo de nuestra vida y también tiene que haber una declaración en nuestra vida de lo que el Señor quiere hacer, que quiere cambiar, que necesitamos cambiar para agradar a nuestro Dios. Y si leemos la historia de Nehemías, vemos que a lo largo de la historia edificaron el muro por el cual el Señor había hablado a Nehemías. El propósito del Señor sobre Nehemías, levantar el muro, pero no termina ahí la historia. Tomaron un tiempo de avivamiento, deseando obedecer al Señor, y cuanto más se les revelaba, obedecían al Señor. Pero también el Señor quiso confrontar a su pueblo. Y hoy vamos a hablar de ello. El Dios fiel confronta a su pueblo. Ahora, pregunta, mis hermanos, ¿tenemos un Dios fiel? Si tenemos un Dios fiel, en su fidelidad va a confrontar a su pueblo cada vez que sea necesario. Porque además de ser fiel, tenemos un Dios santo, que no le gusta el pecado, que no puede ver el pecado. Un Dios santo que pide un pueblo santo. Y en el proceso, el Señor necesita ser directo en algunos temas. Y empieza con el tema del arrepentimiento. El Señor habla a su pueblo pidiéndole el arrepentimiento de su pueblo. Y si me acompañas a leer Nehemías capítulo 9, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente: en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y cilicio y tierra sobre sí. Y se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de su pueblo. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, Kenuani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Entendiendo y leyendo esto, hay una palabra que se repite: confesaron sus pecados. Y cuanto más leían, confesaban sus pecados, entendiendo lo que el Señor quería revelarles y lo que el Señor quería hacer sobre su pueblo. Y vemos lo primero: hubo una separación y confesión. Y mis hermanos, si leemos el libro anterior, si recordamos la semana pasada, el pueblo estaba de fiesta. Decía que lo que leían, el pueblo se convencía y empezaron a llorar. Pero los levitas, Esdras, Nehemías, le dijeron: no es tiempo de llorar, sino es tiempo de celebrar,
porque estaban en los días de fiestas, de las trompetas, de los tabernáculos. Estaban en un tiempo de fiesta. Pero si pasamos ahora este capítulo, dice que el pueblo ayunó. Se puso cilicio. Y quisiera explicar esto. Primeramente, el ayuno era un acto simbólico que mostraba su compromiso serio en arreglar las cuentas con Dios. Ellos se abstuvieron de comer para ponerse a cuentas con Dios, para declarar: Dios es mi prioridad, Dios es mi primer lugar. Y segundo, el cilicio era una tela tosca, hecha por el pelo de una cabra, que indicaba que la persona estaba de luto. También se llegaba a usar polvo sobre la cabeza con el mismo propósito. Y es bien interesante que pasaron de la celebración al luto, a un arrepentimiento, de tal manera que se abstuvieron de todo alimento. Y también se pusieron pelo de cabra, cilicio, para reflejar su arrepentimiento, su luto. Al hacer esta convocación, el pueblo indicaba una renovación de su compromiso con Dios. Y para ello, lo primero que hicieron era necesario abandonar sus relaciones que representaban un obstáculo. Y si vemos qué fue lo primero que hizo el pueblo, se apartaron de los extranjeros. El pueblo reconoció cuán lejos se había extraviado de Dios y confesó que quería regresar a Él, arrepintiéndose, separándose, confesando. Y mis hermanos, el Señor nos sigue invitando hoy en día. Primera de Juan 1:7-9 nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, ¿quién de aquí pudiera levantar la mano y decir: yo vivo sin pecado? En mí no hay pecado. Yo soy perfecto. Pero aquí a mi lado, aquí atrás, tengo un vecino, un conocido, hombre, bien pecador. Pudiéramos señalar a alguien. Pero ¿cuántas veces vamos delante de Dios y confesamos nuestros pecados? Nos arrepentimos de nuestro pecado. El Señor exhorta, confronta y nos pide: ten cuidado. Porque así como el Señor es luz, ten cuidado de decir que no hay pecado en tu vida. Porque eso es pecado. Serías un mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, así como dijimos al inicio, el Dios fiel, nuestro Dios fiel, es fiel para limpiarnos de todo pecado. Al igual que el pueblo de Israel con Nehemías, tú y yo no estamos exentos del pecado. Al contrario, es una invitación para confesar nuestro pecado. Y cuanto más el Señor nos revele qué hemos hecho, cuanto más el Señor nos revele, nos habla en nuestras vidas, más tenemos que confesar al Señor. No solo eso hizo el pueblo, alabó al Señor. Tuvieron un tiempo de alabanza al Señor. Así como lo tuvimos nosotros hace un momento,
el pueblo también alabó al Señor. Y si leemos la gran parte de Nehemías capítulo 9, son escritos de alabanza al Señor. Los levitas se levantaron y oraron, alabaron al Señor. Fue una oración formal dirigida a Dios. Fue un acto sincero que habló de la bondad, el poder, y los preparó para pedirle misericordia al Señor. Y si vemos la oración, vemos estos versículos. Versículos 5 y 6 habla acerca de su creación. Ellos alabaron su creación, lo que Él hizo, el universo, cómo lo creó, la tierra, cómo lo creó, los animales, toda su creación. Alabó el pueblo de Israel su creación. Versículos 7 y 8 alabaron su pacto. El pacto que el Señor hizo con su pueblo a través de Abraham, llevándolos, prometiéndoles una tierra prometida que el Señor les iba a dar a su pueblo. Alabaron su salvación, como el Señor los sacó de Egipto por mano de Moisés, librándolos de 400 años de esclavitud. Alabaron su salvación y alabaron su revelación. El Señor siempre está presente. Y alabaron que Él estaba presente. Él estaba ahí con ellos. Y alabaron que Él se volvería a mostrar. Mis hermanos, no sé tú, pero eso es una oración que nosotros también tenemos que hacer. Es una invitación a orar al Señor. Oramos por su creación, porque todo lo que Él hace, como dice su palabra, es bueno. Oramos alabando al Señor por su pacto. El pacto que el Señor hizo a través de su Hijo Jesucristo. Que todo aquel que confesara su pecado y se arrepintiera, sería salvo. Y que el Señor un día nos llevará y estaremos delante de Él, junto con Él. Oramos alabando por su salvación por medio de Cristo Jesús, su muerte en la cruz, del derramamiento de su sangre y su resurrección, para mostrarnos el camino de la salvación. Es por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y podemos orar alabando al Señor, que un día más se volverá a revelar, que un día Él volverá y llevará a su pueblo junto con Él. Y como pueblo, como su iglesia, podemos orar en agradecimiento, alabándole a Él. Y por si no fuera esto suficiente, el pueblo confesó su fracaso nacional. Ellos declararon que como pueblo, como nación, ellos habían fracasado. Habían desobedecido al Señor. Y pudieron hablar de la gracia y la fidelidad del Señor en contraste a la infidelidad del pueblo. Solamente si leemos versículos 17 y 21, nos habla acerca de este contraste. 21 dice: los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. La fidelidad del Señor a través de los 40 años en el desierto. Pero ¿qué dice el versículo 17? No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Ellos declararon, aún en la fidelidad de Dios, el pueblo fue rebelde.
quisieron regresar a Egipto. ¿Cuántas veces dijeron que ellos querían regresar ante el mínimo problema? Y mis hermanos, tú y yo también somos así. El Señor es fiel, pero ante el más mínimo detalle, problema, obstáculo, nos acordamos de nuestro pasado. Ay, qué bien estaba antes. Qué tan bien me iba antes. Aún en medio de estos problemitas, me iba mejor que ahorita. Solamente llegué a la iglesia, solamente busqué a Dios y mis problemas se agravaron. Antes me iba mejor. Tenía mejor vida. Mi matrimonio no me iba tan mal. Con mis hijos no tenía tantos problemas. En mi trabajo, pues ahí la llevaba, pero ahorita es insostenible. ¿Cómo regresamos igual que el pueblo de Israel? Pero dice, aún el Señor se mantuvo fiel. Fue lento para la ira, pronto en misericordia. Y no nos abandonó, no nos abandona. Pero también nos dice, versículos 29 y 30, del pecado y la rebelión. Versículo 29, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere en ellos, vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Versículo 30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Una vez más, el pueblo rebelde no escuchó. Pero ¿qué hizo Dios? Fiel, testificó, envió su espíritu. Por medio de profetas les habló constantemente. ¿Pero qué hizo el pueblo? No escuchó. Y mis hermanos, o casualidad, hoy puede ser igual que en esos tiempos. El Señor te puede estar hablando hoy, pero no escuchamos. Podemos estar más interesados en lo que va a suceder después de este servicio. Recibir una despensa, la comida que voy a comer, prepararme para el día siguiente, esta semana de trabajo, que si hace mucho calor, que si hace mucho frío, que si va a llover, que no va a llover. Podemos estar escuchando la palabra de Dios ahorita y no escuchar. Y por eso el Señor Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque sabía que el pueblo no escucha. ¿Y tú crees que nosotros hemos cambiado? Por eso dice la palabra, el Señor quiere confrontar. Y mi hermano, el Señor hoy te quiere confrontar. Escucha su palabra. Si pensamos que no andamos en malos caminos, y quizás hoy podemos decir, pues ¿por qué estoy aquí? Por algo estoy aquí. Por algo hoy vine. Por algo hoy me presenté. Estoy escuchando. Daniel, predícales a aquellos que no llegaron hoy. Háblales a aquellos que no han llegado hoy. Y aún mismo dice, 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mis hermanos,
Mira a tu alrededor. Somos un grupo de personas pecadoras. Esa es la realidad, nuestra realidad. No hay nadie aquí perfecto. No hay nadie que pueda decirse que es bueno. La palabra de Dios nos lo dice. No hay bueno ni aun uno, solo Dios. ¿Y por qué estamos aquí? Porque necesitamos de Dios. Porque necesitamos su salvación. Y para eso el Señor pide: arrepiéntete, confiesa tus pecados, busca su misericordia. Pero el Señor dice: ven. Eso es lo primero que el Señor confronta. Ven y arrepiéntete de tus pecados. Y lo segundo que Dios le pide a su pueblo: un compromiso formal con Dios. Y yo sé que muchos nos asustamos con la palabra compromiso. Pero en esta ocasión el Señor quiso hacer algo diferente con su pueblo. Ya el Señor no quiso solo de palabra. El Señor pidió y el pueblo hizo obedientemente un compromiso formal con Dios. En la actualidad aumenta mucho la popularidad de la consejería psicológica. Muchas personas consultan a un psicólogo regularmente. Que si me siento mal, necesitas hablar con alguien, un profesional. Que si siento depresión, necesitas un profesional. Cuando alguien te ve mal, ¿qué es lo que te dice? Chécate. Pero muchas de las cosas que suceden es que cuando buscan ayuda, una consulta profesional, llegan a decir: es que ahora me siento peor de lo que me encontraba antes. ¿Y por qué? Porque mientras la gente no quiere cambiar, no hay solución. Si la gente no cree en el diagnóstico, o primeramente si la persona no cree que está enferma, no hay un cambio. Y esa es la parte. Es posible que derramemos muchas lágrimas. Es posible que hoy el Señor me haga sentir que necesito hacer algo. Pero si no lo hago, nada va a cambiar. Si no tomo la decisión de hacer, nada va a cambiar. Y mis hermanos, vuelvo a decir, puedes escuchar, salir de aquí, pero si tu vida no ha sido transformada por el Señor, no por mis palabras, sino por el Señor que te invita a hacer, nuestra vida va a seguir siendo igual. Nuestros problemas seguirán siendo los mismos. Nada va a cambiar si no tomamos el compromiso de hacer. Por eso, cuando el pueblo de Dios se comprometió a obedecer, no lo dijo por palabra, decidió dejarlo por escrito. Y es aquí donde hubo una firma legal del acuerdo. Nehemías 9:38 nos dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Dice: a causa de todo esto. ¿A causa de qué? Del pecado, de la rebelión
de lo que el Señor les había mostrado al pueblo. A causa de esto, nosotros hacemos fiel promesa. Un Dios fiel pide una fiel promesa. Hicimos una fiel promesa. Y si no fuera esto suficiente, dice, la escribimos, la firmamos. Aquellos que están casados, para casarte, ¿qué tuviste que hacer? Firmar un documento. Firmaste un acta de matrimonio que te compromete con la persona con la que te casaste, con la que decidiste contraer matrimonio, a ser responsable, obediente, a cumplir tus responsabilidades legales, emocionales con la persona con la que decidiste contraer matrimonio. No solamente lo dijiste, no lo hablaste, decidiste fielmente firmar un documento legal que te responsabilizaba con la persona con la que decidiste casarte. Ese es un compromiso. El Señor invitó al pueblo a hacer un compromiso. Los líderes estaban dispuestos a comprometerse y firmarlo porque se daban cuenta de su importancia. No querían ser un pueblo de palabras, querían ser un pueblo con un compromiso real y verdadero. Y por eso firmaron una carta compromiso. Este pueblo aceptó el acuerdo. Y Nehemías 10, 28 y 29 dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del pueblo y todos los que habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo lo que tenían comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Los príncipes, sacerdotes, levitas firmaron el acuerdo y sus familias y el pueblo estuvieron de acuerdo. Se comprometieron también a obedecer todo en cuanto a la ley que Dios le había dado a Moisés. No le dijeron, ¿y qué hiciste? ¿Por qué firmaste? Dijeron, estamos de acuerdo y haremos todo en cuanto nos indique la palabra del Señor. Mis hermanos, hoy yo veo varones, hombres, madres, padres, gente con autoridad en su hogar para hacer un compromiso con Dios. Y el Señor nos ha dicho que cuando le hemos recibido a Él, Él nos ha hecho príncipes y sacerdotes, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo, hombres, mujeres, hijos de Dios, que pueden tomar decisiones. ¿Y qué es lo que le pidió Dios a este pueblo? Que se comprometieran a separarse del mundo. Ellos habían decidido seguir la palabra de Dios. Y por si fuera poco, ellos sabían lo que hacían. Esto no es como un acuerdo legal en el que hay letras pequeñas, donde no se sabe realmente lo que se está firmando. No estaba en otro idioma, donde uno no sabe realmente lo que está firmando. El pueblo sabía el acuerdo que estaba haciendo con Dios,
la promesa, el pacto, el compromiso que estaba haciendo con Dios. Y habían decidido separarse del mundo, obedecer y seguir la palabra de Dios. El hecho de comprometerse no constituía un error. No actuaban por ignorancia, sino que eran personas con discernimiento, conocimiento y compromiso. Y ojo, mis hermanos, ellos estaban firmando en obediencia, no en un cambio de bienes. No era, Señor, yo firmo para que tú me des. Yo hago este compromiso para que tú me bendigas. Ese no era el acuerdo. Era un pueblo agradecido por lo que el Señor ya había hecho y por lo que Él hizo. El pueblo dijo, yo me comprometo con Dios. Porque el Señor ya hizo, yo me quiero comprometer con Dios. ¿Y qué era lo que contenía este acuerdo? Primeramente, contenía el problema de los matrimonios mixtos. Nehemías 10:30 dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Ahora, esta es la segunda vez que dice en estos capítulos, pueblos de la tierra. Esto se refiere a paganos que adoraban dioses ajenos y que con frecuencia seducían al pueblo de Dios para que le rindiera culto. En ese tiempo, los pueblos de la tierra era todo extranjero que adoraba un Dios que no era el Dios verdadero. Y que el pueblo de Israel se estaba asociando con otros pueblos y que estaba cayendo en idolatría. Y dejaban que sus hijos, sus hijas adoraran a Dios que no era Jehová. Ahora podremos decir, Daniel, ¿y qué con nosotros? Porque estamos en un país que quizás decimos, un país donde adoran a Dios. Estamos en una ciudad donde solamente ve esta avenida, ¿qué cantidad de iglesias hay? Tenemos una universidad que adora a Dios. Nuestros hijos no podrían estar en un mejor lugar para buscar pareja, pudiéramos decir. Y podemos estar muy equivocados. Porque no se trata de simplemente entregar a nuestros hijos o nosotros mismos buscar a alguien que busque una iglesia, sino que realmente busquemos lo mejor para nuestros hijos y demos y busquemos lo mejor para nosotros, para aquellos que no están casados. No se trata de buscar a alguien que cumpla medias, sino que sea lo mejor. Y yo creo que como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y lo mejor también habla en las personas con las que les entreguemos a nuestros hijos. Porque no quitaré el elefante que hay aquí, que muchas veces quizás podemos entregar a nuestros hijos. Te va a sacar de este problema legal, de este país. Te va a dar algo que necesitas. Una residencia. Con eso basta. Después se puede componer, se puede mejorar la situación. Mis hermanos, de eso no se trata. No se trata de entregar a nuestros hijos para suplir una necesidad que creemos que es importante. Porque el Señor
puede suplirla de cualquier manera. La palabra de Dios nos deja claro. 2 Corintios 6, 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mis hermanos, si queremos lo mejor para nuestros hijos, debemos preocuparnos con la persona que pasará el resto de su vida. Y no podemos entregarlos ante aquella persona que no busque a Dios, ante cualquier incrédulo, ante aquella persona que no sirva a Dios. Y lo primero es que debemos buscar que nuestros hijos sirvan a Dios. Pero para eso debemos ser nosotros quienes sirvamos a Dios. Debemos dar el ejemplo. Este pueblo, Israel, se relacionaba con cualquier pueblo pagano. Adoraba a sus dioses y, por si no fuera poco, entregaba a sus hijos. Pero primero era el pueblo quien se relacionaba y entonces entregaban a sus hijos. Mis hermanos, si queremos lo mejor, primeramente tenemos que ser lo mejor para nuestra casa y entonces buscar lo mejor para nuestros hijos. No es cualquier persona, no es aquel que puede resolver un problema, que puede quitar un problema a nuestros hijos. Debemos buscar el mejor hombre para nuestras hijas, la mejor mujer para nuestros hijos. Debemos orar por esas parejas. Y déjame te digo que soy el primero en orar por mis hijos y por las parejas de mis hijos. Y mis hijos solo tienen 7 meses. Desde ya oro por las parejas de mis hijos. Primeramente para que mis hijos sea hombre y sea mujer de bien temeroso de Dios. Y entonces que el Señor les pueda dar un hombre y una mujer temeroso de Dios que sirvan a Dios. Eso mismo debemos hacer nosotros. Apártate de los extranjeros. Apártate de aquellos extranjeros. Y eso nos habla en segunda consecuencia. No te estoy hablando que te alejes de toda aquella persona que no venga aquí a la iglesia, que vaya a la iglesia. Aléjate de aquellos que tienen influencia en tu vida y que esa influencia te aparte del Señor. Ten cuidado con aquellos que pueden influenciar tu vida para apartarte del Señor. Ten cuidado aquellos que les has dado autoridad en tu vida, que pueden afectar tu relación con Dios. El segundo compromiso o acuerdo que hizo este pueblo era la celebración del día del Señor. Nehemías 10:31 dice: asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, no tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año 7º dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Al leer esto, mis hermanos, podemos entender para nosotros qué tan importante es dedicar el día del Señor. Porque muchos podemos estar hoy en la iglesia, pero en un par de horas seguimos trabajando. Nos vamos porque tenemos pendientes y no dedicamos el tiempo al Señor, el día al Señor. Dedícale el tiempo al Señor. ¿Cuántos
En la semana, sí, queremos estar en las actividades, pero siempre y cuando no afecte mi trabajo, no afecte mi negocio, no afecte lo que me da de comer. Pensando que es nosotros, nuestro esfuerzo, lo que nos trae de comer y no Dios. Es Dios quien suple toda necesidad, pero primeramente dedícale el tiempo a Dios. Dedica tu relación con Dios y el Señor suplirá toda necesidad. Dedícale el día al Señor y el Señor suplirá toda necesidad. Se vienen tiempos de calor, el trabajo sube. Podríamos estar ocupados aún los domingos. Mis hermanos, quizás el compromiso que tenemos que hacer es que sin importar qué, le dedicaremos el día al Señor. Haremos todo esfuerzo para dedicarle el día al Señor. Ese quizás tiene que ser un compromiso. Y tercero, no podemos saltar eso, la mayordomía. Las familias y el negocio, el pueblo se comprometió a manifestar actitudes correctas en cuanto a la adoración a Dios. Prometieron no descuidar su santo templo. Y si no fuera poco, 9 veces mencionan acerca de esto. Solo menciono uno, versículo 32 de Nehemías 10. Nos impusimos, además por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. La tercera parte de un ciclo equivale alrededor de 4 gramos de plata. Y podrás decir, 4 gramos de plata, bien poquito, una vez al año. No es nada. Estamos hablando de un pueblo pobre, que sus muros habían sido quemados por fuego, que estaban saliendo de la esclavitud. Para muchos de ellos, la tercera parte de un ciclo era mucho. Era mucho para ellos. Y no solo, si seguimos leyendo los demás versículos, no solamente se comprometieron con ello. Primero se obligaban a contribuir con lo necesario para el sostén de la adoración, pagando oportunamente los impuestos para el templo. Además, sus posesiones dedicarían sus primogénitos. Lo primero de la siembra, de la cosecha, lo dedicaban al Señor. Lo primero de sus frutos, lo dedicaban al Señor. Lo de los animales, los darían directamente para la obra de Dios y sus siervos. Y finalmente, prometieron dar sus diezmos regularmente para el apoyo al ministerio sacerdotal. Y podrás decir, una vez más hablando acerca del dinero, mis hermanos, no puedo saltar este punto como cada uno de los puntos anteriores. Lo que vamos a hacer ahorita, la entrega de despensas, la comida no desciende. Hasta que yo haya visto hasta este momento, no descendió del cielo. Ha sido gracias al apoyo de diezmos, de ofrendas, tanto de esta iglesia como de otras iglesias con las que estamos conectadas. Y lo que recibiremos es gracias al apoyo de gente fiel que da. Pero mis hermanos, no podemos sostenernos del apoyo fiel de otros si esta es nuestra iglesia. Si esta es nuestra iglesia, si servimos y adoramos a esta iglesia, necesitamos comprometernos en la obediencia a lo que el Señor nos pide en nuestra iglesia.
Y eso también va con nuestra mayordomía, con nuestro dar. Si servimos y amamos, adoramos y queremos que la iglesia del Señor crezca, tenemos que ser obedientes también en nuestro dar. Y a veces tenemos que dar por sacrificio. Tendremos que dar lo primero que el Señor nos ha dado. Y también tendremos que dar en obediencia en nuestros diezmos. Ellos se comprometieron a cambiar esto y dar al Señor el lugar debido a sus vidas. Y esto es un aspecto de adoración, mis hermanos. Vuelvo a decir, esto no es un intercambio. Que el Señor, yo voy a dar para que el Señor me dé. Mis hermanos, no se trata de eso. No somos ese tipo de iglesia. Nosotros damos porque el Señor ya dio lo más importante, su salvación. Y porque el Señor me salvó, yo doy en agradecimiento. Yo me comprometo en agradecimiento. Así es que, mis hermanos, quisiera terminar en este aspecto. Quizás hoy el Señor te invita a que tienes que arrepentirte, confesar tu pecado hoy al Señor. Y necesitas confesarle algo al Señor, que el Señor te ha estado hablando por tiempo. Y como dice su palabra, hoy, quizás hoy, no quizás hoy, es el día de salvación a todo aquel que escucha su palabra. El Señor está a una oración de distancia, pero necesitamos confesar nuestro pecado. Pero también hoy es el día en que el Señor quiere un compromiso contigo y con tu familia. Y quizás el compromiso trate en tu casa, en tu familia, en apartarte y en cuidar que tus hijos busquen la mejor relación, que sirvan al Señor y que busquen hombres o mujeres que sirvan al Señor. Quizás el Señor hoy te pida comprometerte en celebrar el día del Señor, en quitar toda excusa y ser fiel, en venir a la casa del Señor, en quitar todo obstáculo, quitar todo estorbo, en quitar toda excusa y ser fiel en venir a la casa del Señor. Quizás hoy el Señor te pide un compromiso en tus posesiones, en dar lo que es del Señor. O quizás el Señor te ha hablado en días pasados, en semanas, un compromiso exacto en tu vida, pero que necesitas no solamente decirlo, sino quizás necesitamos el día de hoy venir y firmarlo. Y hoy te invito, mis hermanos, pasa y firma una carta de compromiso. Vuelvo a decir, hoy el Señor quiere confrontar a su pueblo. Y sin importar cuántas veces hayas venido a esta iglesia, si es la primera, segunda o enésima vez, puedes ver que aquí no hay logo de la iglesia. Yo no te estoy hablando ni de una religión, ni de una denominación, ni de una iglesia. Yo te estoy hablando de un compromiso con Dios. Y por eso este compromiso, esta carta de compromiso dice, me comprometo con Dios en. No te está hablando un compromiso con el pastor, no te está hablando un compromiso con otra persona, no te está hablando un compromiso con una iglesia. Tu compromiso es con Dios. Así es que yo te invito
Primeramente, a cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza en señal de reverencia. Y si gustas pasar, aquí hay una carta compromiso. Aquí en las dos orillas hay carta compromiso. Hay plumas. Pasa, ora a Dios. Si necesitas confesar, confiesa a Dios aquel pecado y firma una carta compromiso con el Señor. Sé fiel en comprometerte con un Dios fiel. Así es que permíteme orar, tomar el tiempo para orar, y mientras oramos puedas pasar, y si necesitas a alguien que te ayude a orar, también tenemos personas que pueden ayudarte con ese tema. Acompáñame cerrando tus ojos, inclinar tu cabeza en señal de reverencia.